Tu cerebro tiene una fábrica de veneno funcionando las 24 horas. Es una enzima real que, como parte de su trabajo, escupe residuos tóxicos directos a tus neuronas. El resultado: deterioro cognitivo, niebla mental y las famosas placas del Alzheimer. Pero existe un flavonoide que entra directamente en esa fábrica y la hace saltar por los aires. Hoy te enseño toda la ciencia detrás y al final el protocolo exacto con dosis y formato. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Y es que la bioquímica que crea este desastre nos da la solución. Un flavonoide concreto que funciona como un botón para apagar esa fábrica de veneno. Primero hay que entender que el problema del cerebro es que envejece en una guerra de dos frentes. Es un ataque coordinado. Por un lado, tenemos una tormenta de metralla molecular, los radicales libres. Y por otro, el traidor interno, una enzima que no para de fabricar esa metralla. El primer frente es el estrés oxidativo. Y es que las neuronas son por diseño un blanco perfecto. ¿Por qué? Porque son adictas al oxígeno, lo queman a un ritmo salvaje. Y sus membranas, su piel, está hecha de grasa. Piénsalo, grasa y oxígeno. Es como tener una mecha empapada en gasolina en una habitación llena de chispas. Y esas chispas nos llevan directos al segundo frente, el boicoteador. Se llama xantina oxidasa, o XO, y esta enzima tiene un trabajo oficial, parte del metabolismo normal. Pero tiene un trabajo secundario, un negocio sucio. Y es que como efecto colateral de su curro, genera una auténtica tormenta tóxica, una especie de veneno celular. Vamos a ver cómo funciona esta línea de producción tóxica. Es sencillo. La XO pilla una molécula, la hipoxantina, y la procesa para convertirla en xantina. Ok, luego vuelve a procesar esa xantina para convertirla en ácido úrico. ¿Y qué pasa? Pasa que en cada uno de esos dos pasos se liberan residuos tóxicos, superóxido, hiperóxido de hidrógeno, basura radiactiva directa al tejido cerebral, y con consecuencias abominables. El ácido úrico en el cerebro es un catalizador de la destrucción neuronal. Quema las membranas, aumenta el riesgo de que tus neuronas se ahoguen por falta de sangre y lo peor, sí, aún hay algo peor. Es uno de los gatillos que dispara la producción de las placas beta-amiloide, las del Alzheimer. Tenemos un monstruo de dos cabezas, la fábrica de veneno interna y la metralla que produce. Pero aquí hemos venido a hablar de la solución, y no es un remedio de herbolario. Su nombre es luteolina. La estrategia de la luteolina encaja como un guante para este monstruo de dos cabezas, porque ataca en pinza en los dos frentes a la vez. Por un lado neutraliza toda la metralla, todos los radicales libres que ya están causando daño, limpiando toda esa porquería. Y por otro va directo a la fuente, a la fábrica, y ¡pum!, la hace saltar por los aires, inhibe la XO. Y no es una exageración. Su poder para neutralizar radicales libres, su capacidad antioxidante, es el doble de la vitamina E, el doble. Bioquímicamente no se trata de una pequeña ventaja precisamente, más bien es un palizón. Pero es que además la luteolina no va de lobo solitario. Primero se infiltra, cruza la barrera hematoencefálica, el muro que protege el cerebro. Una vez dentro, no se pone a disparar como loca. Activa una defensa celular, la NRF2, y al hacerlo le ordena a la propia célula que fabrique su arsenal de enzimas protectoras. Es como un sargento de operaciones especiales que no solo lucha, sino que se arma y entrena a la población local para que se defienda. Ahora vamos a ver su segunda misión, el sabotaje de la fábrica. El mecanismo es de una elegancia superlativa. Los estudios lo llaman inhibición competitiva. ¿Y qué significa esto? Que la luteolina llega a la enzima y se cuela en el puesto de trabajo, en el sitio activo, donde debería entrar la materia prima. Hace algo así como meter una llave maestra en la cerradura y partirla por dentro. Atasca la máquina, la producción se detiene en seco. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esto no es una comparativa entre un remedio natural y la medicina de verdad. Vamos a poner a la luteolina cara a cara con el campeón de los pesos pesados farmacéutico. El fármaco de referencia para bloquear esta enzima. Y es que los números no mienten. Esto que vemos es el IC50, traducido, la dosis que necesitas para apagar la mitad de las luces de la fábrica. En este juego gana el número más bajo. Y bueno, la luteolina con 4,8 micromolar le gana la partida al alopurinol, el fármaco estándar. Es sencillamente más potente. Y si queremos la prueba definitiva, ahí va, la constante de inhibición, la CAI. Esto mide cómo de fuerte se pega la luteolina a la enzima.
Piénsalo como la fuerza de un imán. Con 2,38 micromolar, el dato nos dice que el agarre es potentísimo. Vamos a ver que se engancha a ella y se queda soldada. Los fármacos sintéticos como el alopurinol o el febuxostat vienen con peajes bastante feotes. Reacciones alérgicas graves, problemas digestivos, avisos de riesgo cardiovascular. La luteolina, en cambio, ofrece una potencia superior, un bloqueo más eficaz, pero con un perfil de seguridad más limpio. Es conseguir el mismo resultado o mejor, sin tener que pagar la factura tóxica de los efectos secundarios. Ya hemos visto que la luteolina es capaz de fundir las fábricas de veneno que tenemos en el cerebro. Y ahora, lo que tenemos que hacer es construir una vez que nos hemos defendido y estamos en entorno seguro. Vamos a analizar la luteolina en 3 ángulos distintos, como constructora, como protectora de un neurotransmisor clave para la memoria y quizá lo más sorprendente, como antidisturbios sofocando auténticas revueltas dentro de nuestro cráneo. Vamos con la construcción. Hablamos una vez más de la neurogénesis, literalmente fabricar neuronas nuevas, y de la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para recablearse, para formar nuevas conexiones. La molécula clave para que todo esto ocurra es el BDNF, el fertilizante para el cerebro, que lo nutre, que lo hace crecer. El gran problema es que el estrés, dormir mal o un exceso de calorías agotan nuestras reservas de BDNF, y sin fertilizante la planta no crece. El cerebro se estanca y nuestra capacidad de aprender y recordar se va a hacer puñetas, pues la luteolina le da la palanquita de fabricar BDNF. Esto a su vez enciende una segunda vía, la RK. Y como resultado se da la orden de fabricar nuevas células cerebrales, en el hipocampo además, el mismísimo centro del control y la memoria. ¿Y al final qué tenemos? El resultado es glorioso. La luteolina, además de crear neuronas, las ayuda a echar raíces y a formar conexiones mucho más densas y complejas. Pero vamos a ver ahora ese papel protector, cómo la luteolina protege el neurotransmisor que nos permite estar atentos, concentrados y formar recuerdos. Buah, cuéntame más. Lo necesito, tío. Estoy empanadísimo últimamente. Mira dónde he dejado el condenado taladro. Para ello voy a presentaros a uno de los mayores saboteadores de nuestro software mental, una enzima llamada acetilcolinesterasa, o HCE. Su trabajo es destruir la acetilcolina, que es, ni más ni menos, el neurotransmisor que necesitamos para concentrarnos. Y este encogimiento, esta atrofia de las conexiones, se dispara de una forma brutal en patologías como la diabetes tipo 2 o el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque en estas enfermedades los niveles de esta enzima destructora, la HCE, están por las nubes. Se crea un círculo vicioso terrible donde el desastre metabólico alimenta al desastre cerebral, la encefalopatía diabética. La clave está en que la luteolina ataca por 2 frentes a la vez. Por un lado, esa acción neuroprotectora frenando en seco a la enzima destructora y además potenciando la enzima que crea la nueva acetilcolina. Pero lo más potente es el segundo frente, la acción metabólica. Activa un receptor llamado PPAR-gamma, que mejora la sensibilidad a la insulina dentro del cerebro y de paso reduce la base 1, que es una pieza clave en la formación de placas amiloides. Una sinergia brutal. Y llegamos al tercer escenario, probablemente el más espectacular de todos, el de los antidisturbios. Vamos a ver cómo actúa contra la inflamación crónica. Y es que, a ver, en el cerebro tenemos unas células, las microglías. Su trabajo es patrullar y limpiar la basura. El problema es que con el estrés y el envejecimiento, estas patrullas se vuelven locas. Se vuelven unos pirómanos esparciendo sus moléculas inflamatorias que nos provocan la niebla mental y que matan neuronas a su paso. Y la gasolina de este incendio es la interleucina 6, o IL-6, uno de los marcadores más claros de que el cerebro está en llamas. Y aquí es donde los datos son demoledores. Fijaos, con una concentración mínima de luteolina, la producción de esta IL-6 se desplomó un 90%. Un 90% menos de ese fuego en el cerebro. Y hay más. ¿Qué pasó al doblar esa dosis tan pequeña? Se bloqueó un 100%. Cero. La inflamación se para, en seco, se acabó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Pues va directo al cuadro de luces y baja el interruptor general. Y esto no es solo algo que pasa en una placa de laboratorio, se probó en ratones durante 21 días. Y tras provocarles a los pobres una inflamación sistémica, se vio que no solo tenían menos IL-6 en sangre, sino que la orden de fabricar IL-6 se había reducido específicamente dentro del hipocampo. ¿Y cómo llevamos a la práctica esta pedazo de sanación cerebral? ¿Cuánta se necesita? ¿En qué formato? Y es que la luteolina por sí sola se absorbe fatal. Hay que superar esa barrera de la biodisponibilidad para que todo esto ocurra de verdad.
vamos a llamarlo el gran muro metabólico. Es literalmente una barrera biológica que frena en seco la luteolina. Y los números son un mazazo. Con un suplemento estándar estamos hablando de que solo entre un 4 y con muchísima suerte un 26% de lo que se ingiera llegue de verdad a la sangre en su forma activa. El resto por el sumidero. ¿Y por qué pasa esto? Pues primero porque no se disuelve bien en el agua del intestino. Así que ya de entrada le cuesta absorberse. Segundo, lo poquito que consigue entrar se topa de frente con el hígado, que actúa como una especie de peaje metabólico y la desactiva casi al instante. Vamos, la convierte en esas formas que el cuerpo simplemente marca para eliminar. ¿Y cómo tiramos abajo ese muro? Porque por suerte, la ciencia ha encontrado algunas formas bastante ingeniosas de hacerlo. Para comparar, a un lado la luteolina normal, que casi no llega a ningún sitio, y al otro la solución, combinarla con galactomananos. Es una fibra que viene de las semillas del fenogreco y que básicamente la escolta y la protege en el intestino para que se absorba bien. Y el resultado es colosal. Hablamos de multiplicar la absorción hasta por 14 veces más. Y no es la única estrategia que se está explorando. También se trabaja con portadores lipídicos, con nanoencapsulación y con formulaciones liposomales que son muy interesantes. De hecho, estas últimas ya están dando resultados prometedores en estudios pediátricos para mejorar la atención y la interacción social. Pero vamos a abandonar el laboratorio y vamos a lo práctico. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día? Siendo realistas, ¿se puede conseguir solo con comida? La respuesta es que es prácticamente imposible. Sí, el tomillo o el brócoli tienen luteolina, pero para llegar a las dosis que se usan en los estudios habría que comer cantidades industriales. ¿La dieta suma? Sí, claro, pero no es ni de lejos suficiente. Entonces, si vamos a la suplementación, este sería el mapa. Para una neuroprotección general, con cápsulas normales, se suele hablar de entre 25 y 200 miligramos. Pero si el objetivo es más concreto, como mejorar la cognición o eliminar esa niebla mental, que es lo que interesa, ahí es donde entran en juego las fórmulas de alta disponibilidad. Y en ese caso nos moveríamos entre 50 y 100 miligramos. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Qué datos tenemos sobre la mesa? Esto es de un estudio en ratas con neuropatía diabética. Y se ve perfecto. A más dosis, mayor mejora en la función de los nervios, en el flujo sanguíneo. Y todo esto reduciendo el estrés oxidativo a través de esa vía NRF2 que ya nos va sonando. Pero ¿cuál es la dosis óptima para mejorar la cognición en humanos? Y la respuesta es que no lo sabemos con certeza. Y es que las dosis que se manejan son extrapoladas de estudios en animales. No hay grandes ensayos en humanos para esto. Pasar de ratones a personas no es una ciencia exacta. Y otras dudas típicas. ¿Cuándo se toma? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Se puede combinar con algo para que funcione mejor? Pues de nuevo, la ciencia no ha dado una respuesta final. Lo que se suele hacer es tomarla con comidas que tengan algo de grasa porque ayuda a absorberla. Y las combinaciones. Se habla de sinergias, pero a día de hoy no está demostrado. Donde sí que gana por goleada es en la seguridad. Y es que si la comparamos con fármacos sintéticos que tocan vías parecidas como el allopurinol o el febuxostat, la diferencia es abismal. Mientras que estos pueden dar problemas, la luteolina tiene un historial muy limpio, con efectos secundarios mínimos o directamente inexistentes, incluso a largo plazo. Y dado su alto perfil de seguridad, mi veredicto es que vale la pena intentarlo. Los resultados son muy prometedores. Pero la ciencia siempre es agotadoramente lenta hasta que traslada evidencias claras en humanos. En el contexto actual, con estrés, con mal descanso, con los excesos, es un escudo biológico muy completo. El futuro probablemente no está en seguir descubriendo miles de moléculas nuevas. El verdadero reto es aprender a usar de forma eficaz las herramientas tan increíblemente potentes que ya tenemos, que ya existen. Y si quieres un enfoque más holístico en la misma dirección, te dejo por aquí este vídeo donde abordo cómo atacar los mismos frentes con diferentes nutrientes, aminoácidos y un adaptógeno milenario como la ashwagandha. Y ya sabes, si te ha gustado, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.